¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva clase de historias del Talmud, Mujeres en el Talmud. Hoy vamos a ver una historia súper conmovedora que tiene que ver con la realidad. Y no importa en qué época estemos hablando. La pobreza es una realidad que acompaña a la humanidad generación tras generación. Aunque haya gente hacedora de milagros, aunque haya gente totalmente volcada y dedicada al beneficio de su sociedad, esa misma gente puede ser gente muy pobre, muy empobrecida y que sufre a causa de su pobreza. Este es el caso de la historia que veremos hoy. Hoy veremos la historia de la mujer de Janina Mendoza. A continuación, esta historia conmovedora, comenzamos. La esposa de Janina Mendoza, Tanit 24b. La figura central de esta historia fue Rabbi Janina Mendoza, discípulo de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Como paréntesis, vamos a explicar que Rabbi Yohanan ben Zakkai fue el primero en ser llamado Rabí. Escapó del sitio de Jerusalén fingiendo estar muerto, se presentó ante el general romano Vespasiano, le pidió clemencia y él le permitió establecerse él, así como sus seguidores, en una ciudad alejada de la guerra y de el conflicto llamada Yavne. Ahí, en Yavne, Rabbi Yohanan ben Zakkai replanteó los cimientos del judaísmo que en ese momento era en el templo, y el templo desapareció a causa de su destrucción. A partir de allí comenzó la época del judaísmo rabínico y es el judaísmo que nos acompaña hasta el día de hoy. Rabbi Janina Mendoza, uno de los seguidores de Rabbi Yohanan ben Zakkai, está asociado con los Anshei Maaseh, con los milagreros, hombres que hacían plegarias y que obraban milagros, como por ejemplo vimos a Jonia Meagel o Abba Hilkiah que hacían llover. Así también Janina Mendoza procuraba estos milagros por su relación estrecha y cercana con Dios. La tradición destaca su pietismo, era muy piadoso y también era en extremo humilde, humilde al no tener pretensiones y humilde porque también era muy pobre. El Talmud dice, Kol haolam kulo nison bishbil Janina Mendoza. El mundo entero se sostiene por el mérito de Janina Mendoza. Vení, que Dios haya mencionado a Janina como su hijo, habla de la gran cercanía que el relato talmúdico quiere exponer entre Janina Mendoza y Dios. La historia comienza con la familia de Janina Mendoza, su esposa. Vivían en pobreza extrema y la esposa sentía vergüenza a causa de su pobreza y lo que hacía era que juntaba leña y echaba la leña al horno para encenderla y que saliera humo por la chimenea y simular que cocina. Una de las vecinas es la clásica vecina chismosa que sabe que esto no es totalmente cierto, quiere descubrirla como lo que era, como una mujer pobre, y toca la puerta. En ese momento ocurre un milagro y el horno se llena de pan y masa. Al ver que están tocando la puerta, la esposa de Janina Mendoza corre a esconderse. Sin embargo, la vecina ve la masa y empieza a gritar, fulana, fulana, ni siquiera sabe el nombre de su vecina. Nosotros tampoco conocemos el nombre de la esposa de Janina Mendoza. Tu masa está a punto de quemarse, sal. Y salió la mujer de Janina Mendoza, acostumbrada a los milagros, con la pala para sacar el pan del horno. Sí, lo sé, dijo la mujer, fui por la pala para sacar los panes del horno. Y así el milagro permite que no sea humillada la mujer de Janina. En un segundo relato, sabiendo que su esposo, Janina Mendoza, es un obrador de milagros, le pide, ora por nosotros, así como oras por cada uno de los miembros de la comunidad, ora por nosotros para mejorar nuestra situación económica. Y lo hace Janina y una mano celestial les entrega la pata de una mesa
hecha totalmente de oro. No tocan esa pata y se van a dormir. En la noche un sueño revela que están sentados en el mundo venidero y que su mesa solo tiene dos patas. Y la mesa se cae y no pueden comer ni siquiera en el mundo venidero. El sueño revela que la riqueza que les había llegado les pertenecía, pero en el mundo venidero. La esposa arrepentida le pide a su esposo: ora de nuevo y pídele a Dios que nos retire esta pata para que podamos disfrutar del mundo venidero. Y curiosamente, Janina Mendoza ora para esto y la pata es retirada, lo que es muy raro, muy raro. Nunca se le pide a Dios que quite. Cuando la mujer le dice: haz algo, mi esposo, para que podamos comer, y él dice: ¿qué quieres que haga? Y ella le dice, tal vez en son de burla: ora por nosotros como oras por los demás. Pero Janina lo hace. Y hay un dilema espiritual. Hay un problema realmente difícil con lo que estamos presenciando: la pobreza, la ambición, la humillación. Todos estos fenómenos que pertenecen a la gente humilde, a la gente pobre. En una tercera historia tenemos el relato de que una vez un hombre pasó por frente a la puerta de la casa de Janina Mendoza y su esposa y extravió unas gallinas. Las gallinas se quedaron en el portón y empezaron a poner huevos, huevos que estaban fecundados, de los cuales salieron pollos, y para Janina y su esposa era realmente difícil cuidar de estas gallinas y de estos pollos y gallos que estaban creciendo y que no podían mantener en orden. Así que Janina llevó las gallinas y los pollos al mercado, no sin antes tener una amplia discusión con su esposa, ya que la esposa quería beneficiarse de estas gallinas y de estos pollos, y Janina le decía: no se puede, porque es algo que alguien perdió y que probablemente venga a reclamarlos. Si nosotros los usamos, seremos plausibles de la culpa por robo. Así que cuando va a vender las gallinas, lo que hace es que con el dinero obtenido compra unas cabras. Pasa el tiempo y llega el dueño de las gallinas y toca: aquí extravié unas gallinas, ¿dónde están? Janina Mendoza le entrega las cabras y le explica la situación. Es decir, no usufructúan de la pérdida del otro. Y aquí viene a jugar la honestidad y los valores éticos y morales, tanto de Janina como los que al final de cuentas acepta su esposa. Así que, bueno, vemos cómo hay una ética ideal y hay una ética que no es ideal, porque estas personas se morían de hambre y aún así, idealmente, no devolvieron las gallinas, devolvieron las gallinas y no se beneficiaron de la pérdida de otro. La figura de la esposa de Janina Mendoza es interesante porque no acepta pasivamente la pobreza. No es un valor judío aceptar la pobreza pasivamente. Experimenta vergüenza, angustia y el deseo de cambio. Y introduce su propia humanidad en el relato milagroso de los panes que aparecen en su horno. Y realmente este relato o estos relatos nos hacen pensar en si es válida la santidad absoluta. Hay un dilema moral que es tzadik berralo rasha betoblo. Al bueno le va mal y al malo le va bien. ¿A dónde es en donde se equilibrarían las cosas? Según este relato y la clásica literatura rabínica, sería en el mundo venidero. Pero todas estas cuestiones son cuestiones que nos tocan a nosotros el día de hoy. Y las respuestas más importantes son lo que piensan ustedes al respecto de estos relatos. ¿Puede la santidad ignorar el sufrimiento cotidiano? ¿O la voz de la esposa representa la dimensión humana de la fe? Esperamos realmente sus comentarios. También esperamos que le pongan like a este video y nos veremos próximamente en una nueva transmisión de historias del Talmud. Muy bien, nos vemos.
la semana que entra. Que esté muy bien.